El título del editorial de hoy es un título eminentemente político. ¿Por qué actúa así Jorge Romero? Repito, ¿por qué actúa así Jorge Romero? Y ahorita en el comentario usted va a entender por qué titulo así al editorial. Y hago una aclaración antes de comenzar. Yo me afilié al Partido Revolucionario Institucional. Entonces, ¿podría alguien pensar que esto que voy a decir tiene por objeto atacar a un partido? Nada más alejado de la realidad. Y ahorita van a ver ustedes en qué sentido va mi comentario o este editorial. Repito pues, ¿por qué actúa así Jorge Romero? Entonces, lo primero es pues aclarar cómo está actuando Jorge Romero. Como portavoz de una parte, no sé si mayoritaria o minoritaria, dentro de la militancia o los afiliados de Acción Nacional. Acción Nacional se distingue del resto de los partidos con registro, de los otros 5, porque es un partido no de masas, es un partido de militantes. Para ser militante del PAN, se requiere estudiar sus documentos básicos, pasar por algún examen, y no recuerdo si todavía se mantiene aquello de ser miembro meritorio un tiempo, pero si no, es lo mismo. Para ser militante del PAN, se requiere conocer su filosofía, su visión del mundo, etcétera, etcétera. El mexicano no está acostumbrado a eso. El resto de los partidos, los otros 5, son lo que se llama en términos de la nomenclatura política partidaria, partidos de masas, excepto el PAN. Por eso algunos dicen que el único verdadero partido político en México es Acción Nacional, cosa que sería discutible, pero finalmente la ley establece que debe de tener un cierto número mínimo de afiliados para mantener el carácter de partido político nacional. Cuando en el orden estatal no obtiene el 3% de la votación local, ¿verdad?, y baja de ese umbral, pierde el registro estatal. Es lo que le pasó al PAN, al Partido Verde y también creo que a Movimiento Ciudadano en el caso de la reciente elección legislativa en Coahuila. Ahora bien, estamos hablando de haber perdido el registro estatal. Punto. Me interesa hablar del concepto nacional. Ahora bien, aquí hay que decir cosas que tienen que ver con la historia de los partidos políticos, que no es una historia que se remonta allá en el tiempo durante muchos siglos, no. La formación de los partidos políticos tal como los conocemos hoy en día es algo reciente en la historia de la humanidad o en la historia de los países. Con el avance del capitalismo y la democracia es cuando los partidos políticos juegan un papel central para la transmisión del poder de un gobierno a otro. Si quisiéramos manejar algún punto en el tiempo, diríamos que desde fines del siglo XIX es cuando ya se ve claramente el papel en las sociedades de los partidos políticos. De tal manera, pues, que los partidos políticos tal y como los conocemos hoy en día, con ciertas diferencias entre ellos, etcétera, etcétera, se da con el ascenso del capitalismo, que además trae avances en materia económica y en materia política. Por un lado, la interdependencia de las economías, pero también la formación o el surgimiento de la democracia. Muy bien. Avanza el mundo
Y el siglo XX es el siglo donde los partidos políticos aparecen ya casi tal y como los conocemos hoy. Pero mientras había pocos partidos políticos en tal o cual país o en tal o cual sociedad, la participación en las elecciones era individual. ¿Por qué? Porque las divisiones en la sociedad eran dos o tres o cuatro partes muy grandes. Pero a medida que las cosas empiezan a cambiar, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a surgir causas. Los viejos partidos políticos estaban defendiendo, vamos a decir, grupos sociales, personas, pero a medida que se hace la vida en sociedad más compleja, empezaron a surgir causas que encontraron defensores. Por ejemplo, la protección del medio ambiente, la protección de ciertos animales, por ejemplo, la promoción y la defensa de ciertos derechos, los derechos humanos, que es una cosa vieja, pero es en el siglo XX donde cobran una gran importancia. Asimismo, algunas conductas que para algunos son casi pecado mortal y sus promotores y defensores se irán al caso mayor allá con Satanás. Por ejemplo, defender el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, y ahí hay una discusión doctrinaria que eso no puede ser matrimonio porque tiene que ser un hombre y una mujer. No nos metamos en eso, pero es, vamos a decir, la unión entre un hombre y una mujer. Luego también la adopción por parte de esas parejas de personas del mismo sexo, de niños. Y así, de tal manera, pues, que estamos ante una etapa nueva en la vida política de los países, que son la defensa de causas. De tal manera que ya no es el partido tradicional que defendía grupos sociales, la burguesía, el proletariado, los campesinos, las clases medias. No, ahora a esos partidos tradicionales se une una pléyade de partidos que defienden causas. Y de tener dos, tres o cuatro partidos políticos en una sociedad, podemos llegar a tener 18, 20, 25 partidos políticos. Y por lo tanto, por obvias razones aritméticas, esos partidos tienen un número reducido de militantes o de simpatizantes. Y eso nos lleva a que la participación en las elecciones, sea para integrar el Parlamento o el Congreso, dependiendo del régimen político del partido, si es régimen parlamentario o régimen presidencialista, empieza a cambiar el panorama electoral. ¿De qué forma? Como ya los partidos tienen poca presencia o poco control, en ese momento surge la necesidad de juntarse con otros partidos relativamente pequeños en el concierto nacional para asegurar una votación o un número de votos tal que le permitiría ganar esa elección o ganar el poder, la presidencia, etcétera, etcétera. De tal manera que desde hace algunos decenios en las democracias proliferan los partidos representando a grupos humanos que defienden causas. Y de repente los verdes por allá se juntan con los rojos. Y luego los verdes y los rojos se juntan con los que defienden a los animales, a los perrijos y así. De tal manera que a veces se puede requerir juntar 6, 7, 8 partidos para poder aspirar a obtener la victoria, sea con la mayoría. Y aquí hay algo que yo no entiendo por qué personas cultivadas, personas con conocimiento, hablan de las mayorías y que las mayorías para acá y las mayorías para allá. Señores,
solamente en un grupo hay una sola mayoría, la mitad más uno. No hay mayorías. Estoy a punto de terminar el libro más reciente de Ciro Murayama y hay un momento en que me tuve que detener y decir, creo que Ciro Murayama es economista, debe haber estudiado en la UNAM, yo creo, porque maneja, es que las mayorías para acá y las mayorías para allá. Me extraña que un economista no sepa o no maneje el concepto de la mayoría en un grupo humano o en una sociedad o en un electorado. 50% más uno, punto. Lo que queda después de ese 50% más uno son grupos minoritarios, que uno es más grande que el otro, es cierto, pero eso no los convierte en mayoría. Es una minoría, pero es la primera minoría porque es más grande que las otras minorías. Bueno, pero regresemos a lo nuestro. Entonces, esos partidos de una manera natural se ven obligados a buscar aliarse o juntarse, si quieren ustedes, con otros partidos y entablan una negociación para distribuirse en caso de que llegaren a ganar, por ejemplo, la presidencia de la República. Bueno, a mí me vas a dar 2 secretarías, 3 subsecretarías, perfecto, muy bien. De tal manera que establecen un convenio para, en caso de la victoria, distribuirse ciertas posiciones. Muy bien. Ahora bien, ¿eso es malo o es bueno? No es ni malo ni bueno. Es la realidad, la nueva realidad en toda democracia, cuando esa sociedad avanza y se pasa de partidos que defienden a grupos sociales y su visión a partidos que defienden causas, la protección del ambiente, la defensa de los animales, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera, pues, que hoy en el mundo de los procesos electorales, en las democracias, perfectas o imperfectas, etcétera, en esas condiciones las alianzas son algo obligado, es algo imperativo. ¿Para qué? Para aspirar a obtener la victoria frente al Todopoderoso. No hay aquí de que es que a mí no me gustan las alianzas, pues no te puede, es como si me dices, es que a mí no me gustan las películas de clavillazo, pues no las veas, hombre. Es que a mí, yo como dirigente del partido X, a mí no me gustan las alianzas. Bueno, pues tú promueve en el partido que diriges que no haya alianzas y vas a ver la madriza que te van a poner, ¿verdad? Porque los otros sí se van a aliar y van a acumular un número tal de votos donde tú vas a ser irrelevante. Muy bien. Aquí estamos hoy en México, en el aquí y el ahora. Hay 2 elecciones críticas para la vida del país, en lo político y en lo económico. Una es el 27 y como consecuencia de los resultados del 27 estaría todos los procesos electorales del 2030. Y como diría Jack el Destripador, vamos por partes. Vamos a ver. El 27 habrá una elección fundamental que es la renovación total de la Cámara de Diputados. La Cámara de Senadores no se va a tocar porque el periodo de los senadores es de 2 legislaturas, es decir, 6 años. En el caso de los diputados federales es 3 años. Muy bien. Estamos pues ante la posibilidad en el año 27 que Morena pierda 2 cosas: la mayoría absoluta y por ende la mayoría calificada. Sola Morena no obtendría 251 diputados y por lo tanto perdería el control de la Cámara de Diputados y con ello
perdería el control del presupuesto y también perdería vamos a decir, el liderazgo para revisar el uso que hace el Ejecutivo de los recursos públicos autorizados por la Cámara de Diputados. Pero es evidente, se cae por su propio peso, que al no obtener la mayoría absoluta, pues tampoco tiene solo como partido la mayoría calificada. Es decir, podrá tener la mitad más uno, que esa es la mayoría absoluta, pero no tendría las 2/3 partes para lograr la mayoría calificada. Bien, ¿qué hace Morena para lograr controlar la Cámara de Diputados? Busca primero tener la mayoría absoluta, 251 diputados, sea solo o con la alianza formada con dos paneaguados, que son dos partidos que son negocios particulares, privados, el PT, el Partido del Trabajo, y el Verde Ecologista. Vamos a suponer que Morena llegare a tener, vamos a decir, 160 diputados de mayoría relato, junto con los, ¿cómo se dice?, plurinominales. No le alcanzaría, pero si hace una alianza con el Verde y el PT, pues probablemente se le sumarían que 50 de allá del Verde, ya serían 160 más 50, son 210, y 45 del Partido del Trabajo, ya fregaron, 255 diputados y ya tienen la mayoría absoluta, pero no les alcanzaría a la mayoría calificada, que se obtiene con 334. Muy bien. Al frente o contra esos tres partidos se encuentran dos partidos de oposición, el PRI y el PAN. Y por allá Movimiento Ciudadano, que anda entre azul y buenas noches y no se sabe para dónde va a jalar, como el lomo de la liebre. Muy bien. Pero resulta que en vez de buscar aliarse para aspirar a una mayor probabilidad de derrotar a Morena y obtener entre esos dos partidos los 251 diputados, resulta que tenemos por un lado al partido que encabeza Jorge Romero, y en una actitud, pues yo no sé si alguna vez alguien en su cabecita loca e inmadura planteó que la política debe ser una actividad de una pureza extrema, que debe ser aquello casi beatífico. Una persona que piense eso de la política está loco o es un ignorante. La política es la lucha por el poder. La política es una actividad que la llevan a cabo humanos, seres imperfectos, pero en tratándose de tener un objetivo común, ponen de lado sus diferencias y pleitos y ofensas anteriores en aras de establecer una alianza para fortalecerse, presentar los mejores candidatos para derrotar ¿a quién? A aquel que lleva todas las de ganar, porque no es solo él, sino que controla el aparato estatal, tiene recursos ilimitados, pero tiene a dos aliados. Hay una corriente en el PAN hoy, que ahí está, viva, vigente, que dice que por ningún motivo hay que aliarse con el PRI, porque el PRI son una bola de estos, del otros, bandidos, etcétera, corruptos, sitialitos, etcétera. No voy a defender eso, no es el interés de esta posición. Porque los del PRI podrían decir estos mochos del PAN, estos anticuados, entre los dos estarían
desbaratando. No. La única posibilidad que tienen el PRI y el PAN frente a las elecciones federales del 27 es ir en alianza. Establecer un mecanismo donde las diferencias se hagan a un lado y se pongan en el centro las coincidencias. Y la coincidencia fundamental es no otra que derrotar a Morena y a los suyos. Y el primer paso de esa derrota, que sería el 2030, es que en el 27 obtengamos la mayoría absoluta. Vamos a suponer que no obtendremos también la mayoría calificada. De nada nos sirve porque ellos controlan en el Senado de la República la mayoría calificada. De tal manera que el objetivo es, repito, obtener 251 diputados, ambas fuerzas políticas. ¿Cómo hacerlo? A ver, vamos a revisar los 300 distritos. Vamos a ver dónde eres fuerte tú, dónde soy fuerte yo y dónde somos débiles los dos. De tal manera que podamos armar una oferta ante el elector donde estarían los mejores para aspirar a obtener 251 triunfos. Obtener 251 diputados. Unos serían de mayoría relativa, otros serían plurinominales, pero siempre 251. Con eso, el barco de Morena haría agua. ¿Por qué? Porque no saben gobernar si no es aplastando al adversario. Miren, en esta elección del 24, el PRI llegó con un triunfo de 71 diputados el 21 y el PAN llegó con 123. Se realiza la elección, el PRI termina con 35, es decir, de 71 a 35, y el PAN termina de 123, si no estoy equivocado, a 72. 72 más 35 son 107. Vamos a ponerle 100 para no equivocarnos. El 20% de la Cámara. La irrelevancia total. Eso debemos enfrentarlo como la realidad que está ante nosotros. Que hay personas en el PAN que dicen, no, pero ¿cómo que Alito, que el partido, el PRI, ni a la esquina con él y que quién sabe qué? A ver, señores, déjense de tonterías y tratemos de negociar algo que permita aspirar a ganar la mayoría absoluta el 2027. Ahora bien, si nosotros revisamos la historia de la humanidad y de las fuerzas políticas, vamos a encontrar que las alianzas entre fuerzas incluso disímbolas, opuestas, ha sido la constante. Como la gente no conoce la historia, no sabe que en 1937, cuando una partida del Ejército Popular de Liberación se encuentra con que Chiang Kai-shek estaba por allá y lo capturan y lo querían fusilar ahí. El alto mando del Ejército Popular de la Liberación dijo, no, respétenle la vida, y Zhou Enlai acudió a negociar y se generó ahí una alianza entre el agua y el aceite, diríamos, con un objetivo común, derrotar a los invasores japoneses. Depusieron sus diferencias y pusieron al frente la coincidencia, derrotar a Japón. Y lo derrotaron. Y a partir de 1945, entonces sí, ya les dimos en la torre, ahora vamos a darnos en la madre nosotros. Y 4 años después, los comunistas le dieron en la torre, en la Mutter, a los nacionalistas de Chiang Kai-shek.
pero del 37 al 45 hicieron esa alianza. Sus diferencias fundamentales, profundas, las hicieron a un lado, no olvidaron lo que era cada uno de ellos, pero dijeron, ese es el enemigo, ese es el adversario a vencer. Y hoy resulta que algunos conservadores en el PAN, no, con el PRI no, nosotros solos podemos. Ah, sí, bonito. ¿Y por qué bajaste de 123 diputados a 72? ¿Por qué perdiste el registro en Coahuila? Que hay razones históricas, que el PRI siempre ha ganado. Será el sereno, pero perdiste el registro en el Estado. Es decir, las alianzas es la característica que domina en todas las democracias. Revisen la elección en Colombia, revisen las elecciones en Brasil, en Bolivia, etcétera, en Chile, en Argentina, etcétera. Sí, señores, the name of the game, el nombre del juego es aliarse. ¿Y quiénes son los que se alían las más de las veces? A veces son los que difieren poco, pero en otras son los que difieren mucho porque quieren ganarle al que está ahí enfrente. Ese es el dilema hoy de esto que llamamos la democracia mexicana. Muy bien. Ante eso, ante esa realidad inobjetable, aparece un señor que parece que es novato en la política, señor Jorge Romero. ¿Y qué ha hecho de la negación a las alianzas o a la alianza con el PRI y alianzas específicas? No olvidemos que hay 17 gubernaturas en juego. Que es el PAN tiene más posibilidades de ganar en tal parte, bueno, que el candidato sea del PAN. Si hubiere por ahí algún estado, 2 o 3 de los 17, donde las encuestas dicen que un candidato del PRI podría ganar, bueno, pues que sea del PRI. Pero eso ya lo decidirán las dirigencias de los partidos, pero aceptando las bondades de las alianzas. Pero resulta que Jorge Romero casi ha hecho un acto religioso, no a la alianza con el PRI. Nosotros solos podemos, toma tú solos podemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué se opera en el PAN? Casi parecen musulmanes con esa cosa de el papel del martirio. O sea, ¿se quieren inmolar? Bueno, pues vayan a la Plaza de la Constitución, rocíense de gasolina, un fósforo, un cerillo, y ahí, órale, como los monjes budistas durante la guerra de Vietnam, etcétera. Pero eso es un absurdo, eso no produce triunfos. Por eso, dice uno, ¿a qué está jugando Jorge Romero? Miren, a raíz de las primeras manifestaciones de su posición, que es reflejo de un grupo importante dentro del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, que así piensan, empecé a seguir el proceso. Cada declaración de Jorge Romero, de algunos dirigentes del PAN o personajes, vamos a decir, distinguidos de ese partido, y no le encuentro lógica a ese afán de permanecer solos e inmolarse en una justa democrática. El objetivo de los partidos es ganar una elección para llegar al gobierno, para ganar el poder. Ese es el objetivo, es la razón de ser de los partidos políticos. Y por supuesto de las alianzas entre los partidos políticos. Todo esto que les digo a ustedes es para generar un contexto para la situación que estamos enfrentando hoy. A partir de ayer lunes, Morena ya inició ese espectáculo vodevilesco de la designación de los defensores de la 4T y la transformación, no sé qué madres. Ese es un simple subterfugio,
una trampa legaloide para designar de manera anticipada al candidato a la gubernatura, a las 17 gubernaturas. Es una trampa, es una violación de la ley, pero con ese disfraz de que aquí estamos defendiendo la 4T, está defendiendo madres. Están haciendo campaña anticipada. Pero como controlan el INE, controlan la sala superior del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, controlan el Poder Judicial, la Suprema Corte, el Pleno, etcétera, etcétera, pueden hacer lo que les da su gana. Por eso, más que en cualquier otra etapa, necesitamos recuperar el 27, la Cámara de Diputados, y si se pudiere, con buenos candidatos, con una buena campaña clara, explicativa, yendo con los ciudadanos, con los problemas centrales que tienen, que enfrentan, etcétera, obtener de esos 17, de esas 17 gobernaturas, 9 o 10. Y en ese momento, el panorama para la oposición frente al 2030 cambia de manera radical. Ahora bien, ¿por qué actúa así Jorge Romero? Una explicación, vamos a decir la explicación decente, sería porque es un ignorante, porque es un político ignorante, porque es un político que no sabe frente a qué está, porque es un político que no entiende la lucha política. Dudo que ese es el caso, pero tampoco elimino esa explicación. Si él es un hombre ignorante, extremo, que no se da cuenta la tontería de la posición a la que se aferra, pues ahí no hay nada que hacer. Porque la ignorancia es como la base por bola, no hay defensa ante ella. El bateador llega caminando a primera base. Y ante la ignorancia política, ese partido es derrotado inevitablemente. Pero vamos a eliminar esa causal y vayámonos a otra. Sufre presiones internas gigantescas Jorge Romero, que no se atreve a exhibir esas presiones y quienes las ejercen. Es decir, es un sacatón, es un cobarde que no se atreve a exhibir a ese grupúsculo que está ahí, que controla gente, comités ejecutivos estatales, etcétera. Esa es una posibilidad. Pero también podría ser. ¿Será la ambición política de Jorge Romero, la ambición política personal y de su grupo, que se manifiestan en contra de 0 alianzas para controlar totalmente el PAN frente a la elección del 30? También podría ser eso. Lo que no se dan cuenta quienes así piensan y actúan es que de seguir en ese aislamiento no obtendrían fuerza alguna que les permitiría para el 30 aspirar a alguna victoria. Habrían quemado toda posibilidad, pero esa es la segunda posibilidad. Presiones internas la primera y la ambición política personal o de su grupo de Jorge Romero. Pero luego hay otra alternativa, otra posibilidad: corrupción. El presidente del comité ejecutivo de un partido como el PAN es una posición importante que permite hacer negocios, obtener contratos. El Partido Acción Nacional tiene en su haber, vamos a decir, Chihuahua, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro. Cuatro gobiernos
está Durango, que fueron en alianza con el PRI, pero vamos a quitar esa. Están esas cuatro, repito, Chihuahua, Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato y Querétaro. Esos cuatro estados. El presidente nacional del PAN, pues tiene muchas posibilidades de recomendar a la gobernadora de Chihuahua, oye, pues Maru, ¿cómo ves? No, pues ahí vamos y muy bien, oye, la candidatura de esta persona que me hablaste, no, es una cosa, dalo por hecho, hombre, vamos a meterle todos los kilos, la carne al asador para que esa persona que me has dicho, por los antecedentes, lo vemos muy bien y ese sería nuestro candidato. Muchas gracias, Jorge, hombre, te agradezco, vas a ver, esa persona va a asegurar el triunfo. Bueno, oye, te quería comentar una cosa. Sí, dime, mira, vas para acá. Tengo un amigo que es un buen constructor, un agente importante y anda, para decirlo francamente, anda jodido. Lo han vetado en algunos estados, no solo Morena, sino algunos otros competidores. ¿Por qué no nos echas la mano con este hombre? Es gente decente, un profesional de la construcción. Con mucho gusto, Jorge, mándamelo. Y con mucho gusto lo apoyamos. Pero quedamos en eso, ¿no? Ángel Verdugo va a ser nuestro candidato. Cuenta con ello. Vámonos. Y luego de ahí se va a Aguascalientes y hace lo mismo. Y luego se va a Querétaro, nomás que ahí batalla porque Curi no lo puede manejar, él tiene su proyecto, ¿verdad? Y en Guanajuato, pues posiblemente tampoco pueda. Pero tiene posibilidades de hacer ese juego perverso, ¿verdad? De obtener ciertos contratos para los amigos, etcétera. Él dirá, no, yo estoy, es imposible que yo haga esto. No, en política no hay imposibles y menos en buscar favores y privilegios. Luego, podríamos pensar, porque ya llevamos 3 causales, ignorancia política, presiones internas, ambición de su grupo y cuarto, corrupción. Pero luego hay una quinta posibilidad. ¿Habrá pensado Jorge Romero que el 2030 pasa por el desempeño del PAN el 2027? ¿Le habrá prestado atención a ese elemento? Yo no sé si de dientes para afuera lo dice, pero tengo la impresión de que no lo piensa seriamente. Aquí yo entiendo que en un momento dado no les caiga Alito y entiendo que a Alito no le caiga Jorge Romero. Pues sí, el único problema es que este no es un concurso de popularidad o de simpatía. Establecer alianzas, pero operando desde la buena fe, buscando siempre el beneficio de esa alianza para obtener triunfos frente al adversario común, es algo que debe estar despojado de las simpatías personales. Si yo soy Jorge Romero, Dios guarde el hora, diría mi mamá, pero a mí me debe importar un comino si Alito es simpático, si Alito es esto, si es gritón, si es esto. Eso es otra cosa. Lo que me debe interesar es la alianza que voy a formar para ganarle distritos a Morena. Y a la inversa, a Alito puede caerle en la punta de, ya saben de qué parte de la anatomía, Jorge Romero y los suyos, pero eso no impide que esté dispuesto a establecer una alianza. Y si empiezan hoy, ya van tarde. ¿Por qué? Porque Morena ya tiene todo el plan para en una semana o algo así, o 3 días, definir 6, creo, en cada estado, para las 17 gubernaturas que van a estar en juego. Va a haber una encuesta en cada estado y es donde van a decir, este es el defensor de la 4T y la mentira que te eché. Es decir, ya se nos adelantaron y nosotros, no, es que con el PRI, no, ¿cómo nos vamos a aliar con el PRI? No, es que no hay otro además.
Entonces aquí la pregunta que resumiría todo esto que he explicado: ¿con qué partido está, con qué equipo estaría jugando Jorge Romero? ¿Y a qué estaría apostando Jorge Romero? ¿A que el PAN fuere irrelevante en el 27? ¿Ese será su estrategia y será su objetivo? Si esa es una traición al Partido Acción Nacional. Pero si no es ese, el señor está logrando el mismo objetivo. Los van a dejar como el caballo blanco de José Alfredo, con el hocico sangrando. Y si el PRI no logra concretar esa alianza, van a pasar las de Caín también. Por eso, el PRI y el PAN no tienen otra opción. No tienen otra opción. No le busquen chichis a las culebras, no tienen. Son reptiles, son ofidios específicamente. No tienen chichis, no dan leche. Por eso, a la brevedad posible deben sentarse a platicar primero y luego establecer las reglas de una alianza, Alejandro Moreno Cárdenas y Jorge Romero. A ver, diferencias ahí las dejamos afuera. ¿De qué se va a tratar? Tenemos esto, los números son estos y así prospectos aquí y allá, pues tú tienes esto, yo tengo esto, etcétera, lo que quieran. Pero no se levantarían de esa mesa hasta que tengan dibujada una gran alianza, con el objetivo de ganar 251 diputados el 2027. Si Jorge Romero, que ha manifestado una y otra vez ir solos, le está haciendo un daño, no solo al Partido Acción Nacional, el partido que dirige, sino al desarrollo político de este país. ¿Por qué? Si Morena logra controlar de manera abrumadora, como tiene ahorita la Cámara de Diputados, señores, casi es un hecho que va a ganar el 30 y va a durar muchos años en el gobierno mexicano. Así de sencillo. El PRI y el PAN no tienen otro camino. Su gran problema es definir las características de esa alianza. Jorge Romero tiene que entenderlo y actuar en consecuencia. Tiene que actuar en consecuencia, porque no solamente son los mejores 300 candidatos a 300 distritos federales electorales, sino que deben ir acompañados esos 300 de 17 excelentes candidatos para 17 gubernaturas y también quizá unos 100 excelentes candidatos para los 100 municipios más importantes en este país. Pero la esencia es tener clara la disposición de que hay que ir en alianza. No hay otra opción, señores. No hay otra opción. Por eso, la manifestación pública de Alejandro Moreno ha sido la alianza, no así la de Jorge Romero. Por eso, cuando reviso yo las cosas, y este hombre, por eso dice, bueno, ¿a qué está jugando Jorge Romero? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué quiere lograr? ¿Acabar con el PAN? ¿O vender el PAN a Morena? Sí, es incomprensible la posición de Jorge Romero. Que es una negociación difícil, por supuesto. Pero el objetivo, repito, de los partidos políticos es obtener la victoria frente al adversario principal. Y habrá 17 gubernaturas que, si se trabaja de una manera correcta y desde ya, la posibilidad de ganar 8 o 10 gubernaturas es elevada.
la posibilidad de obtener con plurinominales y de mayoría relativa 251 diputados, pero no digamos, es que las mayorías, no le hagan caso a Ciro Murayama, no sabe contar, yo creo, ¿verdad? Que estudió economía en la UNAM, ¿verdad? En esas condiciones, pues, ahí está el problema planteado. ¿Aceptará la dirigencia nacional, su comité ejecutivo nacional, las dirigencias estatales, aceptarán aliarse? ¿Qué va a decir la militancia, los de abajo, los de a pie del PAN, que quieren ganar elecciones? Porque ya de derrotas, pues ya basta, pues. De 123 pasaron a 72 o 73 diputados. El PRI de 71 a 35, ya basta de derrotas. Hay que buscar victorias y para eso hay que aliarse. ¿Qué va a hacer Movimiento Ciudadano? Yo creo que ni ellos mismos saben qué hacer. Que si entre el pleito entre el fosfo, que Maines, el que anuncia pasta Colgate con los dientones ahí, creo que Dante Delgado ya no manda ahí, y luego por otro lado está este señor allá en Jalisco, se apellida Lemus, tengo entendido, es decir, hay muchos que están ahí peleándose, pues. Entonces, tratar de resolver esas diferencias con Movimiento Ciudadano a estas alturas sería perder el tiempo. El objetivo no es otro que la alianza PRI-PAN, pero sólida, fuerte, de buena fe, con los mejores prospectos a candidatos, con los mejores, para asegurar de 8 a 10 gubernaturas, asegurar 251 diputados y un número importante de los principales gobiernos municipales en el país. ¿Entenderá Jorge Romero de lo que está en juego? ¿Entenderá que su obligación es sacar victoria, sacar adelante, no hacerle el juego a una bola de ahistóricos de que viven todavía en los años 50 o los años 40 en el PAN? Señores, el reto para ambos partidos ahí está planteado. No tienen otra opción ni Alejandro Moreno ni Jorge Romero trabajar denodadamente por una sólida alianza PRI-PAN. No hay otra opción, señores. Y si quieren decirse hasta de lo que se van a morir, díganlo en privado. Díganlo en privado. Oye, que fulano, que órale. Ahí, en privado. Pero si están ventilando, no, con el PRI ni a la esquina y todo, están dinamitando algo que ni siquiera ha empezado a formarse. Pues. Por eso me entra la duda, ¿a qué está jugando Jorge Romero? Su obligación como dirigente nacional del PAN es fortalecerlo, es obtener más victorias, no obtener más derrotas. Pero en fin, esperaría yo que cupiere la capacidad, la visión, la inteligencia en ambos dirigentes. Formar una sólida alianza y ponerse a trabajar ya. Ya. No podemos, van a andar aquellos recorriendo el país, los defensores de la 4T. Y nosotros acá no, con el PRI no vamos a ninguna parte. Y nosotros por acá. Señores, se la deben a los ciudadanos mexicanos, se la deben al país y se la deben al futuro de este país. ¿Actuarán de manera responsable ante la historia? Esperaría que sí. Porque si no lo hacen los dos, la revolcada que nos van a dar va a ser histórica. Ya lo saben, pues. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel. Espero que haya sido esto de su interés frente al reto que tiene la oposición.
Y esto que dije no es de un afiliado al PRI en contra del PAN. No, señores. Es de un ciudadano que quiere ver la alianza entre los dos partidos de oposición para derrotar el 27 a Morena en los aspectos que dije y sentar las bases para la victoria el 2030. Gracias por su atención.